Muy buenos días, vamos a empezar con nuestra clase correspondiente hoy 24 de octubre. Nos corresponde dentro del mismo ver lo que es el área de ortografía, ¿verdad? Entonces, ya habíamos algo visto o platicado dentro de lo que es la semana pasada con referente a lo que es la ortografía. Recordemos que la ortografía es parte de nuestro idioma, de nuestro diario vivir y de nuestra forma de podernos comunicar con las demás personas a través de la escritura de textos. Pero es muy importante que nosotros de una u otra manera podamos entender, ¿verdad?, el concepto de ortografía. Dice que viene de la palabra latín ortografía, que necesita, que indica lo que es el conjunto de normas que regulan una escritura de un idioma. O sea, es respetando las normas de ortografía o caligráficas que de una u otra manera debemos de tener en el campo intelectual, laboral, tecnológico, científico, cultural, técnico y profesional. La ortografía es una herramienta básica e indispensable que debemos de tener y que lógicamente con ello nos va a facilitar lo que es la lectura rápida y la comprensión basada en técnicas de estudio en desarrollo de memoria, como lo es la oratoria y la redacción. Las reglas ortográficas están dadas por la Real Academia Española. Eso es lo más importante. Hay reglas y normas ortográficas que de una u otra manera nos vienen a indicar de qué forma y de qué manera vamos a escribir correctamente lo que son cada una de las expresiones escritas o de las palabras. Por ejemplo, dentro de esto, pues tenemos el uso de la B y de la V. Tenemos algún uso de signos de puntuación, cuándo tildar y cuándo no, cuándo se usa, cuál es el uso apropiado de los adverbios, cuáles son las palabras homófonas y anónimas, los diptongos, hiatos y diéresis. Eso es lo base que debemos de conocer y de saber a través dentro de lo que es, pues, la ortografía. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo lo que son las reglas y normas dentro de lo que son el uso de cada una de las letras, por ejemplo, eh, si nosotros utilizamos, ¿cómo debemos de darnos cuenta, mejor dicho, cuándo vamos a escribir una B y cuándo vamos a escribir una V? Una regla muy simple, muy sencilla, que tiene lo que son las reglas o las normas ortográficas de ortografía de la V y de la B, es que se coloca B después de una M y se coloca V después de una N. Ya, entonces ahí es una regla tan simple y tan sencilla que la podemos aplicar. Entonces, eh, eh, no podemos utilizar una V si antes está una M y no podemos utilizar una B si antes está una N. Entonces son normas o reglas ortográficas que en primer lugar todos los profesionales, todos los docentes debemos de conocer. Estas reglas, aprendérnoslas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una mala ortografía? Que no conocemos las normas ortográficas o las reglas ortográficas. Ahí entra en juego lo que es la memoria, porque nos debemos de aprender literalmente las normas ortográficas. Y una cosa es conocerlas, aprenderlas y otra aplicarlas. Yo puedo saberme de memoria todas las reglas ortográficas, pero si no las sé aplicar, no me sirve de nada. Entonces yo tengo que aprender tengo que conocer las reglas ortográficas y poderlas aplicar, ¿ya? Entonces ahí es donde se ve lo que es unas reglas ortográficas correctas y adecuadas. ¿Cuándo debemos de tildar? ¿Cuándo no debemos de tildar, perdón?
cuándo debemos de utilizar un signo de puntuación, cuándo debemos de utilizar los adverbios, las palabras homófonas, homógrafas también, cuándo utilizamos una diéresis, un hiato o un diptongo. Entonces, muchas veces decimos, es que los estudiantes tienen mala ortografía. Es cierto, la mayoría de nosotros y aún los profesionales tienen mala ortografía. Pero hay algo muy importante que debemos de saber. Hay un librito que se llama diccionario, que es el que siempre debe de acompañar a todos los profesionales. No es dificultoso poderlo utilizar. Cuando usted tenga dudas de cómo se escribe una palabra, utilícelo. Busque la escritura correcta de la palabra y va a ver que esa escritura no se le va a olvidar nunca de cómo se escribe una palabra. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar un diccionario también. Muchas veces nos perdemos mucho tiempo en buscar una palabra, pero es por la falta de conocimiento de cómo utilizar un diccionario. Es muy importante que tanto los profesionales como todos, cada uno de nosotros, que de una u otra manera desarrollamos una carrera de docente, conozcamos lo que son las reglas ortográficas o las normas ortográficas. Decimos muchas veces que los estudiantes de primero primaria no es importante para ellos las reglas ortográficas. No, es importante, porque allí es donde se empieza a cometer grandes errores en decir no. Los estudiantes solamente que aprendan a leer y a escribir unas cuantas palabras es suficiente. No, debe de enseñarle las normas ortográficas, ¿ya? Las más sencillas, las más fáciles, para que el estudiante se vaya acostumbrando a utilizarlas correctamente. Pero hay un gran obstáculo para ello, que nosotros los docentes desconocemos las reglas ortográficas, no aplicamos las reglas ortográficas. Bueno, cuando hablamos dentro de lo que es la historia de la ortografía, el libro de ortografía de la Real Academia Española fue el primer libro, fue publicado en 1741 y se le llamó Ortografía Española. Dentro de esto, pues lógicamente la Real Academia Española ha venido estudiando, ha venido evolucionando, ha arreglado el sistema de escritura de acuerdo a los manuales que se han escrito, a los libros que se han escrito, a todos los acuerdos que se ha llegado a la Real Academia Española para poder desarrollar correctamente lo que es una escritura de un idioma o de una lengua. Las primeras reglas ortográficas formuladas por la Real Academia Española, pues lógicamente se recogen en el discurso proemial de la ortografía, o sea, en el primer libro de ortografía que escribió la Real Academia Española, que fue en 1741. Pues fue un diccionario que fue escrito en 1726, donde queda patente la importancia otorgada al código ortográfico. Una de las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la ortografía. Recuérdese que cuando usted ve un documento o cuando a usted le han escrito a veces cartas de amor o cartas de amistad, pues si llevan falta de ortografía, como que le pierde la belleza a la misma, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces no se puede comprender bien lo que se escribe ni se puede percibir con la claridad lo que se quiere dar a entender. Muchos de nosotros tenemos mala letra, como lo dijera los catedráticos o los profesores. Tenemos mala letra, pero se debe a la falta de entendimiento y la falta de aplicación de las normas ortográficas o reglas ortográficas. Entonces, la letra se puede componer con caligrafía, con ejercicios caligráficos que vienen a ayudar a utilizar correctamente los trazos de cada una de las letras. ¿Cuál es la importancia dentro de lo que es tener una buena ortografía?
Una excelente ortografía y redacción es la base de todo un buen texto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de ello nos podemos comunicar por medio de los textos escritos y que dentro del mismo, pues ha sido un gran problema la ortografía escolar. Y es ahí donde yo le indico que muchos de los docentes no manejamos lo que son las reglas o las normas ortográficas y no las aplicamos con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque o no las comprendemos o no las entendemos y también no las hemos aprendido de memoria para podérselas explicar a los estudiantes. Recuérdese que el docente solo explica lo que entiende. Entonces, ahí es donde se debe de tomar la gran importancia de manejar las reglas ortográficas para que pues el diario vivir de las personas sean mejores. La escritura, el léxico, pues sea mejor. Nuestra cultura idiomática, pues se vaya cultivando, valga la redundancia, se vaya cultivando de generación en generación. Recuérdense que cuando ustedes presentan un trabajo con faltas de ortográfica, como que le pierde importancia, se le pierde importancia. Cuando usted presenta una solicitud de empleo y se llevan faltas de ortografía, como que esa es su carta de presentación, ¿ya? Entonces, todo lo que se refiere a trabajos de investigación, escritos, denuncias, etcétera, si llevasen faltas de ortografía, muchas personas dicen, los policías cometen muchas faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque para ser un agente policíaco solo se necesita llegar hasta sexto primaria, pero no importa. Desde primero, segundo primaria, el estudiante debe de manejar su buena ortografía. Entonces es muy importante que todo escrito debe de ir impecablemente, ahí sí que impecable, en lo que se refiere a ortografía, ¿ya? Escribir de forma correcta es beneficio para todos. ¿Por qué? Porque desarrollan una vida sin ansiedad, sino que les da seguridad, porque, y además de ello, pues preserva lo que es una lengua o un idioma. Ahora bien, por ejemplo, en la ortografía, tan solo una letra mal empleada podría darle otro sentido a lo que queremos expresar. Si no ves la diferencia entre ves y ves, es porque siempre ves televisión y rara vez abres un libro. Ahora sí lo ves o lo repito otra vez. Entonces, esta es una forma muy sencilla de ver el significado que tiene cada una de las palabras. Pero a veces, como las pronunciamos igual, las escribimos. Y este es otro defecto de las personas, que escribimos de acuerdo a cómo hablamos, ¿ya? Y no debe de ser de así. Nosotros debemos de escribir correctamente las palabras y a la vez tener la dicción correcta de cada una de ellas. Pero muchas veces queremos escribir así como hablamos. Al hablar nosotros utilizamos muchos artículos, muchas preposiciones, pero a la hora de escribir podemos omitir cada uno de estos sin perder el sentido de la oración o de la expresión misma. Por ejemplo, cuando utilizamos una coma, también los signos de puntuación como la coma, es un pequeño espacio, pero da suficiente para que se le pueda cambiar el sentido al texto. Por ejemplo, una coma puede ser una pausa, ¿ya? Si yo le digo en esta expresión que no tiene coma, no espere, pero si yo digo no, espere, entonces yo estoy dando a conocer lo que yo quiero dar a conocer. La segunda, le estoy indicando a la persona que no espere. Sin embargo, yo le estoy indicando que debe de esperar. Entonces, esa es la expresión, o sea, cambiarle sentido al texto de lo que yo quiero dar a entender de forma escrita. De forma verbal yo lo puedo indicar. Puede hacer desaparecer tu dinero con una coma. En la parte de arriba tiene 23,40 con 4 centavos, por decirle. Y en la parte de abajo tiene 2.34.
Entonces, hay diferencia dependiendo del uso de lo que es la coma. Puede crear héroes. Dice, es solo él lo resuelve. Bueno, ahora, eso, solo él lo resuelve. Esa es la pausa que se le debe de dar a la coma correctamente. Puede ser la solución, una coma. Vamos a perder, poco se resolvió. Vamos a perder poco, se resolvió. Porque es la forma correcta como debe de escribirse. El cambio de una opinión, el uso incorrecto de la coma. No queremos saber. No, queremos saber. Entonces, esas son las dos expresiones que usted puede analizar el uso de la coma. La coma puede condenar o puede salvar también. No tenga clemencia. No, tenga clemencia. Entonces, una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista, ¿ya? Si usted ya me escuchó o ya analizó completamente qué es lo que se quiere dar a entender con el uso de la coma, que es algo tan sencillo y tan fácil el poder utilizar lo que es un signo de puntuación. Es importante tener en cuenta que los errores ortográficos y de gramática están muy mal vistos, ya que cuando cometemos falta ortográfica nos produce lo que es una ansiedad, ya, y falta de serenidad. Por ejemplo, si entregas un documento, pues lógicamente luego te van a señalar las equivocaciones y te van a hacer que repitas ese documento, ¿verdad? Entonces, dice que dentro del mismo, si en la universidad tus pruebas tienen falta, te sacarán puntos, dice. Entonces, imagínese que yo le presentara pruebas con faltas de ortografía, usted me las corrige a mí y yo le tendría que dar puntos. Entonces, no sería lo correcto. Ahora, aquí en adelante podemos ver algunos beneficios que nos trae consigo una buena escritura. Nos muestra nuestro orden mental, ¿ya? La escritura se ve como una estructura de nuestro texto y este concepto puede aplicarse al resto de ámbitos de la vida. O sea, de acuerdo al tipo de ortografía y sintaxis que debemos de utilizar, debemos de tener claras las ideas y tener una escritura de forma que nos dé a demostrar un orden mental y una serenidad. Otorga carácter profesional. Si usted escribe correctamente, sin falta de ortografía, refleja un gran profesionalismo, ¿ya? Y una persona que puede ser confiable en cualquier situación. Muestra el trato que le damos a los demás. Escribir sin falta de ortografía indica dar importancia a la otra persona. Cuando usted envía un mensaje y comete muchas faltas de ortografía, como que ese mensaje no le está dando la importancia a la otra persona que lo está leyendo. Entonces debemos de escribirlo correctamente. Sirve como ejemplo para los demás. Evitar los errores ortográficos pues podemos servir para ejemplo de los demás o pueden servir para ejemplo de las demás personas. No difundir errores ayuda a preservar nuestro idioma. Si nosotros no cometemos faltas ortográficas, pues lógicamente estamos preservando nuestro idioma, lo estamos conservando para que las nuevas generaciones lo puedan utilizar correctamente. Y una buena ortografía le da a usted seguridad, ¿ya? Porque de una u otra manera, a veces no nos podemos expresar bien, ya cuando no nos podemos expresar bien, pero lo podemos hacer bien con la escritura, ¿ya? Entonces, nos da seguridad dentro de la misma el poderlo realizar. Algunas formas generales de generalidades de la ortografía es que debemos de emplear las normas ortográficas para que nos vayamos adaptando de acuerdo a las necesidades de nuestro contexto. Recuérdese que la Real Academia Española es la única entidad que identifica las directrices
de cuáles son los cambios que debemos de tener dentro de lo que es tanto la prosodia, la ortografía, la lexicología y los diccionarios. Entonces, es muy importante estar al tanto de los cambios que realice la Real Academia Española. Algunas características, por ejemplo, de la ortografía española. Todas las características, o sea, toda la disciplina lingüística, la ortografía española, posee sus propias características. Por ejemplo, la escritura de las letras corresponden a un sistema alfabético. Utilizar letras latinas y lógicamente nosotros debemos de escribir de izquierda a derecha. No podemos escribir de derecha a izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una u otra manera esa es la forma como nosotros debemos de expresar o de escribir correctamente nuestras palabras. El elemento fonológico, o sea, fuerte elemento fonológico, esto quiere decir que existe existe un gran parecido en la forma en que las palabras son pronunciadas y escritas. Muchas veces nosotros, así como pronunciamos, escribimos las palabras, ¿ya? Pero no debe de ser así. No es correcto que muchas veces nosotros cometemos errores fonológicos y no así debemos de colocarlas de forma escrita, ¿verdad? Entonces, todo dice que la ortografía tiene un carácter regulador y que lógicamente debemos de conocer las formas correctas de poder escribir una palabra. Ahora, también debe de existir la ortografía en las redes sociales. Muchas veces nosotros enviamos mensajes que dentro del mismo se cometen unos horrores ortográficos, no son errores, son horrores ortográficos, pero que a la larga se han vuelto tan común que a veces ni siquiera los tomamos en cuenta y hasta a veces se nos pega y la forma de escribir porque pensamos que es una forma de omitir dentro de lo que son los mensajes. Las redes sociales se han convertido cómplices de hacer o de cometer faltas ortográficas, porque algunas expresiones que son utilizadas por la juventud o hasta inclusive por las personas mayores, por los profesionales, por la carrera en que están trabajando, por el tiempo, por muchos que hacer, se cometen las faltas ortográficas porque a veces colocamos unas letras por otras letras las omitimos o no escribimos correctamente una palabra, ¿ya? Entonces, eso no es lo correcto para poder escribir correctamente una palabra. Entonces, algunos jóvenes lo hacen por una gran diversidad, por ver formas distintas de escribir una palabra o simple y sencillamente escriben las palabras así como las pronuncian. Por ejemplo, tenemos el reemplazo de letras. A veces escribimos la K por la Q, a veces escribimos la S por la Z, ya omitimos muchas palabras y, por ejemplo, podemos escribir, por ejemplo, le digo, yo creo que sí, podemos escribir el que por la Q y la Q, las dos Q que más adelante le voy a mostrar. Entonces, no escribimos correctamente las palabras en un mensaje. El uso de la mayúscula y minúscula. Muchas veces las mezclamos, utilizamos mayúsculas entre minúsculas y recuérdese que las mayúsculas solo se escriben después de un punto o en nombres propios. Entonces, dentro del mismo, es un dolor de cabeza el uso de las mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque no sabemos las reglas ortográficas, ¿ya? No sabemos las reglas ortográficas, por eso es de que escribimos muy consecuentemente mayúsculas entre minúsculas. Sin acentos, lo más común es que a veces los acentos son nulos en los nombres y mensajes y que puede pues confundir lo que son los procesos de lectura. Por ejemplo, era lo que le decía, la mayoría de personas utilizan estas formas, ¿qué en lugar de qué? O para qué en lugar de para qué, ¿verdad? O hola, o compañía, en fin. Entonces, omitimos muchas palabras que no son correctas a la hora de escribir. Consejos para mejorar una ortografía.
Utilizar los diferentes correctores que aparecen en Google. Al corregir ustedes sus palabras, pues lógicamente se les va quedando. Corregir las letras o palabras antes de enviar un mensaje o hacer alguna publicación. Leer más libros o revistas, ¿ya? Y que dentro del mismo, al corregir las palabras incorrectas, se nos va quedando de qué forma y de qué manera podemos utilizar las formas correctas. Por ejemplo, haya es un verbo, haya de encontrar, haya es un árbol y es un verbo del haber, allá es un adverbio de lugar y allá es un sustantivo. Entonces, dentro del mismo es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos todas y cada una de las normas o reglas ortográficas. Voy a ver si puedo compartirlo con ustedes lo que es un video. Solo permítanme, voy a ver si lo puedo colocar acá. Yo no sé si ustedes lo ven en pantalla, si me lo pueden visualizar ahorita. Ah, No, licenciada, no aparece algún video. vaya, permítanme, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si me sale ahora. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? No, licenciada, no aparece. Ay, vamos a ver. No. Yo creo que estamos cometiendo un error. ¿Qué será lo que me falta para compartir esto? Aquí está. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, licenciada. Bueno, vamos a ver, vamos a Ya, ver. licenciada. Wow, wow, hemos terminado. Gracias por Ah, haber llegado hasta aquí. no. ¿Cuál es la correcta? Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca responder 19 preguntas sobre ortografía. Empecemos en 3, 2, 1, va. 1. ¿Cuál es la correcta? La respuesta correcta es 1. Subversivo, persona que altera el orden social o la estabilidad política de un país. 2. ¿Qué opción es correcta? La respuesta correcta es 1. Ex canciller. 3. Antes de una cirugía te deben... La respuesta correcta es 2. Anestesiar, es decir, pérdida temporal de la sensibilidad. 4. La abreviatura correcta para doctora es... La respuesta correcta es opción 3,
Tratamiento que se da a quienes tienen doctorado y a los médicos. Se escribe con mayúscula inicial. 5. ¿Cuántas tildes faltan en la siguiente oración? ¿Qué quieres tú de mí? 3, 2 o 4. La respuesta correcta es opción 1. Faltan 3 tildes en la palabra que, tú y mí. 6. Normalmente no se escriben con mayúsculas los apodos, los días y meses, los nombres de instituciones. La respuesta correcta es opción 2, los días y meses. Salvo que la mayúscula venga exigida por la puntuación a comienzo de texto o después del punto, los nombres de los días, meses y de las estaciones se escriben con minúscula inicial. 7. Animal vegetal. Procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de diferentes especies. Hablamos de La respuesta correcta es 1. Híbrido. Ejemplo, el mulo es un híbrido de caballo y burra o de yegua y burro. 8. Lee la oración y elige la opción correcta. ¿Ves a ese chico? Él fue el que me habló la otra vez. La respuesta correcta es opción 1. ¡9! La oración correcta es La respuesta correcta es opción 3. Sufriendo es que se aprende. 10. ¿Qué palabra está mal escrita? La respuesta correcta es opción 1, bóveda. Bóveda se escribe con V y se refiere a la habitación que en su parte superior finaliza de manera arqueada. 11. ¿Qué opción es correcta? La respuesta correcta es opción 2, obsesión, idea, palabra o imagen permanente que domina la mente. Bueno, este juego tiene 19 preguntas, pero por el tiempo ya no nos va a dar tiempo de poderlo terminar. Voy a subir el link en la plataforma para que usted pueda terminar de jugarlo, ¿verdad? O de ver en cuántos aciertos tuvo usted de 11, si tuvo 5, si tuvo 2, si tuvo las 11, pues entonces, qué bueno, ¿verdad? Es de verificar nuestra ortografía. Es muy importante que de una u otra manera nos fijemos
en nuestra forma de correcta de poder escribir una palabra. A veces la dejamos de lado y pensamos que no es importante, pero es muy importante el poder escribir correctamente una palabra. Máxime que nosotros y ustedes trabajamos con docentes y con estudiantes que requieren de nuestra enseñanza y de nuestro aprendizaje. Entonces, esto, si tienen alguna preguntita, dejo unos 30 segundos para ello. Me gustaría que abrieran su cámara, por favor. Ahí estamos. Entonces, a mí me dio gusto verles esta semana. Se cuidan, por favor. Y que Dios los bendiga. Y primero Dios, nos miramos el próximo sábado, si no hay ningún inconveniente. Se me cuidan mucho. Gracias, licenciada, muy amable. Para servir. Gracias, Liz. Feliz tarde. Cuiden siempre su asistencia, por favor.